Los saludo en el nombre de nuestro Adón Yahshua. Gracias al Todopoderoso, Creador de cielos y de la tierra, que me da la oportunidad de poder continuar con la segunda parte de fe versus obediencia. Como hemos terminado aclarando qué significa fe o emuná y la definición de Shema o escuchar. Ahora miraremos las diferencias entre fe o emuná, Shema o obedecer. Como estamos hablando de fe, hoy voy a contarles un pequeño chiste. Un misionero se fue a la selva a enseñar las escrituras o la Torá o la palabra del Eterno a unas tribus que estaban en lo profundo de la selva amazónica, los cuales nadie había podido ir a hacerles conocer la palabra del Todopoderoso, del Marjá Yahshua. Este hombre era de fe fuerte, robusta. El misionero llevaba varios días caminando hacia lo profundo de la selva, cuando un día miró hacia un árbol y vio a un tigre que lo miraba fijamente con deseo de atacarlo. El hombre inmediatamente se arrodilló, cerró los ojos, levantó las manos y oró y dijo: Adón, por favor, guárdame de esta bestia o tigre. Cuando él terminó de orar, abrió los ojos y vio al tigre arrodillado en el árbol y diciendo: Adón, gracias te doy por este alimento que me das hoy. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ve. Porque por ellas alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Elohim, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Hebreos 11, 1 al 3. Si nos pusiéramos a discernir o disertar sobre la fe o emuná, tendríamos que emplear mucho tiempo para hablar de la fe o emuná. Porque la fe o emuná tiene muchas aristas. Por ejemplo, la fe de milagros, la fe de señales, la fe para sanar, la fe para salvación, la fe para hacer juicios, etcétera, etcétera. Pero hoy solo emplearemos un corto tiempo para explicar la fe básica, entendiéndose o conociéndose las formas de cómo se usa la fe. Podemos ir más allá de lo normal o natural y pasar al plano elevado, celestial. Quizás usted podrá ser de los que puedan hacer milagros que hizo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Eliseo, los apóstoles, etcétera, etcétera. La fe no es ciega. Sugiere que la fe auténtica no es una creencia irracional o sin fundamento,
sino una convicción profunda basada en la razón del conocimiento y la experiencia que nos permita confiar en realidades o promesas que no son simplemente visibles o evidentes. Si bien implica creer en lo que no se ve, como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1, esta creencia u confianza o fe se nutre de la evidencia, de la lógica y una comprensión del carácter divino de Elohim o de un objetivo, a diferencia de la fe ciega, que es creer sin ninguna razón, sin ninguna base, ni fundamento, ni conocimiento pleno de lo que nosotros creemos o deseamos o queremos obtener por medio del Eterno. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Características de una fe que no es ciega. Está basada en el conocimiento. Se apoya en el estudio de las escrituras o de la Torá y la verdad, examinando y comprobando antes de creer. Es razonable y lógica. Se usa la razón para llegar a una convicción firme, no para rechazarla. Confianza fundamentada en una solidez y en la fidelidad de Elohim y sus promesas, desarrollada a lo largo de una vida de caminar con Yahshua. La fe no es ingenua. Implica una convicción firme, pero no una ignorancia de las dificultades. Se basa en la certeza de un resultado, no en la negación de los problemas. La diferencia que hay con la fe ciega es creer sin ninguna prueba, incluso cuando la evidencia la contradice, o sin tener un objetivo claro, lo que hace potencialmente una fe peligrosa o superficial. La fe no ciega es una firme convicción que en griego se dice pistis y en hebreo se llama emuná, que se lleva a la acción, como en el caso de Abraham, quien actuó basado en su conocimiento del carácter divino del Eterno, no por ignorancia. En resumen, la fe no es simplemente cerrar los ojos y esperar, sino una forma de ver y conocer que, aunque se extiende más allá de lo visible, está firmemente anclada en la verdad del Creador de cielos y tierra. Bendito sea su santo nombre. Toda la honra y la gloria es para nuestro Adón Yahshua. El concepto de la fe ciega es un invento reciente que no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Si regresas a la palabra de Elohim o de Yahshua, encontrarás que la palabra hebrea para fe, por su propia definición, se refiere a una confianza lógica, robusta e inquebrantable en la verdad de Yahshua. Bendito sea su santo nombre.
Todas las religiones tienen una fe ciega, incluyendo el judaísmo, raíces hebreas, islamismo, todas las religiones evangélicas. Por esta definición, toda fe es ciega si se trata de que lo que se ve, la fe ya no es operativa. El hecho es que todo el mundo tiene algún tipo de fe. Los evolucionistas tienen fe en su versión sobre los orígenes del mundo. Los pasajeros de un tren o avión o de un bus confían en las habilidades de sus pilotos. Y los niños creen que van a recibir regalos en Navidad. Todos confían en algo invisible. Toda la honra y la gloria es para nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Alguna fe puede ser injustificada y sin duda esta fe es ciega. En cambio, la fe bíblica o escritural es la fe razonable y justificada. Se basa en primer lugar y sobre todo en la palabra de Elohim, consistente y confiable de Yahshua. Y aunque no requiere pruebas externas, es totalmente compatible con evidencias físicas. Elohim puede ser invisible, pero sus cualidades se observan claramente en la naturaleza. Romanos capítulo 1, versos 20-21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas, para que no haya excusa. Porque habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus fantasías y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. El mismo idioma de la Torá o de las Escrituras revela que nuestra emuná o fe está intrínsecamente ligada a la Torá o a la palabra de Elohim. Las dos palabras para fe y verdad es una y son incluso a veces traducidas indistintivamente o independientemente en diferentes versiones. Ambas frases, emuná y verdad, o emet, son hebreas que se derivan de la misma raíz hebrea que es amán, que significa firmeza, certeza, fiabilidad. Así que en vez de ser confusa, la fe bíblica, así como la verdad, es segura y cierta. Bendito sea nuestro Marjá Yahshua. Una parte integral de fe es la confiabilidad y la fidelidad, aunque la frase es más comúnmente traducida como verdad. La verdad bíblica se mantiene firme en el tiempo, como los pilares de un edificio o soportes firmes. La otra palabra derivada de amán está en Segunda de Reyes 18:6. Irónicamente, son las filosofías y teologías y teorías humanas
las que realmente son confusas, no la emuná o fe bíblica. Y Yahshua dice que aquellos que ignoren sus enseñanzas, ya sean en pensamiento o comportamiento, son como casas construidas sobre la arena, destinadas a destruirse o a colapsar. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al varón prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al varón loco que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Son como los edificios construidos, hechos sobre la roca, pueden soportar firmemente. Perdón, no son como los edificios construidos, hechos sobre la roca. De hecho, un elemento clave de fe es la plena confianza persistente en Yahshua. Y Yahshua es la Torá viviente. Y sus promesas, pase lo que pase. Por ejemplo, la mujer enferma de flujo de sangre por 12 años, Mateo 9:22. O la mujer cuya hija era atormentada por demonios, Mateo 15:28. Y en el ciego Bartimeo, Marcos 10:52. Ellos creyeron y persistieron. Voy a atreverme a dar algunos ejemplos de las religiones o de sus seguidores que tienen o profesan una fe ciega. En los evangélicos, ellos obedecen a mandamientos de hombres, promesas de hombres, que las escrituras no les dan ningún respaldo. Eso es una fe ciega, sin base, sin fundamentos ni certezas. Por ejemplo, cuando les dicen que hagan pactos con el Eterno, cuando les inventan fiestas o programas que las escrituras nunca las ha ordenado y ellos las cumplen, como el Día de Acción de Gracias, las fiestas anuales de cada secta o denominación, fiestas del Día de la Familia, de la escuela bíblica vacacional, de impactos evangelísticos, etcétera, etcétera. Ahora miremos a muchas sectas judías. Oímos a rabinos o moré o roé diciéndoles a las comunidades que hagan tal oración, que lean tal salmo o canten tal cántico, porque este acto o ritual les va a solucionar sus problemas, sean económicos, sociales o espirituales. Y una persona viviendo en idolatría, en desobediencia, esto es un total engaño, porque la escritura tiene unas pautas, normas o leyes para poder recibir de Adonai su misericordia. Sin esas reglas o estatutos o leyes o decretos, no podremos recibir del Eterno nada. Para que el Eterno me conceda las peticiones de mi corazón,
yo debo tener varias cosas claras. Obedecer las escrituras, esperar que sea la voluntad del Eterno y que lo que estoy pidiendo sea para el beneficio no personal, sino grupal. Si lo pido para beneficio propio, eso se llama egoísmo y no es que yo reciba porque leo un salmo o leo una porción bíblica o porque canto. Voy a recibir lo que quiero absolutamente. Eso es imposible. Es una mentira de la cual usted está siendo engañado. Porque para que el Eterno me conceda, debo vivir conforme a su voluntad, obedeciendo las escrituras, creyendo en las escrituras, esperando en la voluntad del Eterno. Toda la gloria es para nuestro Marjá Yahshua. E igual es con la mayoría de los llamados raíces hebreas o mesiánicos. Muchos de ellos hacen o mezclan creencias religiosas que practican los evangélicos. Otros practican muchas cosas que hacen el judaísmo, celebrando fiestas, las cuales no tienen nada que ver con el orden escritural de la Torá. Y otros mezclan ritos evangélicos y católicos, también otros ritos del judaísmo. Y esto es idolatría, porque están obedeciendo al mandamiento de hombre. No se dan cuenta que esa fe es ciega, es irreal. La mayoría, por no decir todas las religiones, tanto judías como raíces hebreas, evangélicas, islamismo, budismo, etcétera, etcétera, ellos dicen o pregonan y aceptan que la razón no es compatible con la fe, que la fe no puede aceptarse con la razón o que no se pueden mezclar. Cuando ellos tienen ese pensamiento o concepto, es una fe ciega, es una fe sin fundamentos, sin criterios, falsa e irreal, etcétera, etcétera. ¿Son compatibles la fe y la razón? La fe es la negación de la razón, escribió un filósofo británico, Grayling. Esas palabras reflejan bien el sentir de la multitud de escritores, filósofos, teólogos que a lo largo de los siglos han asegurado que la fe y la razón son incompatibles. Resulta obvio que algunas creencias religiosas son totalmente contrarias a la razón, pero piensen en lo siguiente. Se ha demostrado que muchas creencias científicas fuertemente arraigadas eran erróneas. ¿Significa eso que todas las creencias científicas son erróneas o que no se basan en la razón? Entonces, ¿por qué ver las creencias religiosas de forma diferente? La fe de la que habla la escritura o la Torá o la Biblia no puede existir sin el conocimiento. Más bien debe estar sólidamente basada en el conocimiento y en el razonamiento lógico de las escrituras o de la Torá. A medida que analice las pruebas que están en las escrituras, comprobará que la fe verdadera y la razón son compatibles.
La fe basada firmemente en la razón. La Biblia dice, por ejemplo, que para que el servicio de alguien sea acepto a Elohim, tiene que ser un servicio sagrado, con su facultad de raciocinio. Dicho de otro modo, una adoración que debemos rendir en cuanto a criaturas racionales. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Así que la fe mencionada en las Escrituras no es algo ciego e irracional, lo que algunos llaman un salto de fe. Y tampoco es credulidad, al contrario, es el resultado de una profunda reflexión que lleva a confiar en Elohim y en su palabra, basándose firmemente en la razón que tiene las Escrituras. Por supuesto, para razonar de forma adecuada hace falta contar con una información exacta. Hasta los programas más potentes de computadora, diseñados según los principios sólidos de la lógica, arrojan resultados muy extraños. Así se les proporcionan datos inexactos, nos dará resultados totalmente extraños, errados. De igual modo, la calidad de nuestra fe dependerá de una gran manera de dar datos extraños a nuestra mente, a nuestro corazón. De igualmente o de igual modo, será la calidad de nuestra fe que nosotros estamos empleando. Si tenemos conocimientos o datos errados de las Escrituras, la fe también será errada, será nula, o será ciega, o será muerta, perdón. De nuestra fe dependerá en gran manera de lo que escuchamos o de lo confiable que sea nuestra información que proporcionamos a la mente o al corazón. Por eso la Biblia dice con acierto que la fe sigue a lo que el oído o a lo que oímos. Romanos capítulo 10, verso 17. Luego la fe es por el oír y el oído por la palabra del Machía. Así que nosotros, la fe, cuando oímos la palabra del Machía, la original, la verdadera, nuestra fe será original, será verdadera. Pero si la oímos mezclada, si la escuchamos con hechicería, con falsedades o con fábulas o con suposiciones o teología falsas, nuestra fe dará mucho que decir. Y eso es decir, cuando digo dará mucho que decir, es dará mucha duda. Un requisito fundamental para tener fe es contar con un conocimiento exacto de la verdad. Primera carta al Timoteo, capítulo 2, verso 4. El Eterno, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No conocimiento de religiones, ni de teorías, ni de hechicerías. Es el conocimiento de la verdad, y la verdad está dentro de las Escrituras. No dentro de mandamientos de denominaciones o de líderes religiosos
o de formadores de iglesia, no, es dentro de la palabra. La Biblia dice que solo la verdad nos libertará de creencias erróneas, ya sean científicas o religiosas. Juan 8, 31, 32. Y dice Yahshua a los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Además, nos advierte que no pongamos la fe en toda palabra. Y veremos lo que dice en Proverbios 14, verso 15. El simple cree a toda palabra, mas el entendido entiende sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el loco se arrebata y confía. Toda la honra y la alabanza es para nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Es el único y sabio Elohim que hizo los cielos y la tierra por su palabra, y su misericordia es nueva cada mañana, y es desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea Él por siempre y para siempre. Las Escrituras nos aconsejan, en cambio, que nos aseguremos de todas las cosas, es decir, que comprobemos lo que oímos antes de creerlo. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinarlo todo, retener lo que fuere bueno y apartaos de toda apariencia de mal. Y el Elohim de paz os santifique completamente, para que vuestro espíritu, alma, sean guardados enteros sin reprensión para la venida del Adón, nuestro Marjá, Yahshua, el Mashiach. ¿Por qué debería uno investigar y comprobar sus creencias? Porque basar la fe en falsedades es vivir engañado. En la antigüedad, algunas personas sinceras de la ciudad de Berea fueron y son un ejemplo de cómo adquirir auténtica fe. Y eso es lo que nosotros debemos hacer o seguir a estos ejemplos como la gente de Berea. A pesar de que deseaban de verdad creer lo que los misioneros, el Ras Shaul y su compañero, le estaban enseñando, examinaban cuidadosamente las Escrituras diariamente en cuanto a ciertas cosas, si eran así o no. Hebreos 17:11. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y si usted no está seguro de que la Biblia sea confiable, ¿cómo puede convencerse de que ese libro es una fuente de conocimiento exacto? Bueno, como uno llega a confiar en alguien, sin duda, conociéndolo mejor, observando cómo se comporta durante algún tiempo y viendo en qué resulta su conducta. ¿Por qué no hacer lo mismo con las Escrituras? ¿Con la Biblia? La Biblia describe la auténtica fe como la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemple. Hebreos
11:1. La persona que tiene una fe verdadera no es ingenua. Al contrario, basa sus creencias en un examen cuidadoso de todos los datos disponibles. Bendito sea nuestro Adón Yahshua. Pero ¿qué hay si uno aprende o aparece que hay una contradicción de alguna de sus creencias profundamente arraigadas? ¿Debía dejarlo pasar por alto? Es obvio que no. En ocasiones, lo más razonable es examinar las pruebas que se nos ofrecen, aunque parezcan contradecir lo que uno cree en la Biblia o las Escrituras. El Adón promete recompensar con conocimiento, discernimiento, sabiduría y capacidad de razonar a las personas sinceras que buscan la verdad. Proverbios 2:1-12. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos, guárdalos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, así como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Adón y hallarás el conocimiento de Elohim. Porque el Adón da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La emuná, apoyada en lo que dicen las Escrituras, es compatible con la razón. Ahora, pregunto, hermano y amigo, ¿qué tipo de fe tiene usted? Millones de personas han heredado sus creencias religiosas y nunca las han analizado seriamente a la luz de la razón y de las Escrituras. Sin embargo, no es una falta de respeto examinar lo que uno cree para demostrarnos a nosotros mismos que su forma de pensar está de acuerdo con la palabra de Elohim. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas transformados por la renovación de vuestras almas, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. La Biblia nos enseña o nos aconseja que probemos las expresiones inspiradas para ver si se origina de Elohim. La primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Si lo hacemos, incluso cuando alguien cuestione nuestras creencias, podemos presentar una defensa ante todo aquel que nos la demande. De nuestra esperanza. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Así que, amado hermano, es hora o el momento de analizar, de confrontarnos a nosotros mismos la clase de fe que tenemos. ¿Qué tipo de fe estamos ejerciendo en nuestra vida? ¿En qué estamos creyendo? ¿Es una fe ciega? ¿Es una fe muerta? ¿Es una fe irreal?
¿Es una fe falsa o es una fe intermitente? También debemos analizar en qué estamos depositando nuestra fe, si es en un mandamiento de hombre o en creencias religiosas o en doctrinas de denominaciones. O lo peor, es que nuestra fe está apoyada en dioses falsos o mitologías. Y si es así, nos puede acontecer lo que dice el Machía. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al hoyo. Usted y yo tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Eterno, la Torá, la Biblia o la Escritura, en la cual nosotros debemos confiar en ella plenamente bajo estudio, analizando, razonando, meditando, apoyándonos en ella para poder creer o crecer en la emuná o fe. Y la Escritura dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Yahshua, el Mashiach. El Eterno le bendiga, hermano. Suscríbete, dale like. La suscripción es totalmente gratis. Y cuando se suscriba, por favor, dele clic a la campanita. Active todas sus opciones. Esto me ayudará grandemente. Hasta la próxima, mi hermano. Que el Eterno nos permita seguir hablando otro ratico de la fe. Es importante saber en qué estamos creyendo, a quién estamos obedeciendo. La fe, sea genuina, original y real, basada no en lo que digan los hombres, no en lo que yo diga, no en lo que diga X o Y persona o tal religión. La fe está basada y crece y se manifiesta cuando nos apoyamos, la analizamos, la estudiamos y escudriñamos las escrituras. Porque Yahshua dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna y ellas darán testimonio de mí. Toda la honra y la gloria es para nuestro Marjá Yahshua, nuestro Elohim, creador de cielos y tierra. Bendito sea por siempre y para siempre. Amén.